redefiniendo los actores del conflicto armado en Colombia a través de las nuevas plataformas. El uso de las nuevas plataformas nos permite acercarnos a una pregunta que es la base de esta investigación o es por la que se origina esta investigación. ¿Por qué? Recordamos más a unos actores armados que a otros. Tal vez esto se deba a la manera como hemos recibido la comunicación acerca de los hechos relacionados con el conflicto. Pues bien, miremos qué es la comunicación. En un principio, la comunicación se consideraba de una sola vía, es decir, que una persona emitía un mensaje que hacía llegar a una o a varias personas. La comunicación se ejercía de uno a uno o de uno a todos. Pero también esto ha cambiado. La comunicación en la actualidad se ha reconsiderado y el mensaje no solamente se emite o proviene de un solo emisor, sino que cada uno tiene algo que decir, cada uno tiene algo que contar y puede ser de uno, de uno a todos, de todos a todos, de todos a uno. Es decir, estamos en la comunicación en red. Bien, pero el porqué de nuestra pregunta sigue rondando en el aire. Entonces, vamos a hablar de la memoria colectiva. ¿Por qué la memoria colectiva afecta en la manera en que relacionamos nuestros actores armados o de los actores armados de nuestro conflicto? Pues bien, cada uno de nosotros recuerda los hechos, tiene unos recuerdos que al estar encajados o al estar reunidos con los recuerdos de otras personas, generan la memoria colectiva. Pero cuando una persona o alguno de estos recuerdos no encajan dentro de la memoria, este recuerdo se obvia o se olvida. Es decir, que la memoria colectiva es selectiva. Adicional a la memoria, pues esta se ve afectada por los medios. Los medios en Colombia, en Latinoamérica, tienen una especificidad y es que nacen a la par o en apoyo de los estados, de los gobernantes. Reciben dineros de estos, pero en algún momento se distancian y los gobernantes se dan cuenta que ellos son capaces de emitir sus propios mensajes, sus propias comunicaciones, de hacer propaganda a través de los nuevos medios. Ahora bien, la prensa está migrando hacia los nuevos medios. Si bien la prensa escrita, los diarios no desaparecen, sí su presencia en Internet es mucho más amplia y es allí donde llegan con mayor facilidad a nuestros jóvenes. La violencia es transmitida en los medios de comunicación, ha sido transmitida de tres maneras: etiquetando, ocultando o disminuyendo en la realidad. Ahora bien, también encontramos que hay noticias de guerra y noticias de paz. Las primeras, las noticias de guerra, presentan el efecto CNN, una gran espectacularidad y conmueven a la gente, llegan a la gente mostrando escenas que hacen sentir el pavor o hacen sentir los momentos de angustia que están viviendo las personas en esos momentos, pero que en realidad no cubren las bases, no cubren el porqué de estos conflictos. Volviendo a nuestro conflicto armado, los jóvenes, adicional a las noticias de prensa que tienen acceso, también reciben la información desde sus padres, profesores o aquellos adultos que les rodean. Ellos, con su idea preformada de los acontecimientos, la transmiten a sus hijos, la hacen llegar a estos. Ahora bien, las historias en la actualidad pueden ser transmitidas mediante la narrativa transmedia. La narrativa transmedia dispersa en diversos medios la información para hacerla llegar a una audiencia, pero tiene una característica especial. Esta audiencia no está inactiva, esta audiencia participa, esta audiencia comenta, comparte o incluso transforma las historias que recibe a través de los diversos medios. Ahora bien, los medios no son únicamente las nuevas tecnologías. También encontramos o podemos utilizar como medios de comunicación, como medios de información, el teatro, la danza, la conversación,
los títeres. Hay muchas maneras que no solamente haciendo uso de las nuevas tecnologías pueden hacer llegar un mensaje. La comunicación transmedia se realiza mediante el storytelling. Traducido no, es contar historias. Pero bueno, ¿qué es una historia? Una historia es aquello de lo que se habla. ¿Qué es una narración? Es el simple hecho de contarla. ¿Y qué es el relato? Pues es la manera en que contamos esta historia. ¿A quién? A nuestras audiencias, a ese público. Este análisis o esta información del storytelling la observamos porque es aplicable a nuestro público objetivo. Es una forma de que nuestro público pueda crear sus propias historias, pueda comunicar sus historias de conflicto, pueda transmitir a otros los sucesos que han acaecido en sus regiones. Ahora bien, para esto vamos a hacer uso de la narración colaborativa, que hace uso de las tecnologías blandas. ¿Cómo? Las tecnologías blandas son intangibles, pero permiten o están en la comunicación del ser humano. Por ejemplo, la educación, la manera en que educamos. El miedo también es otra forma de tecnología blanda. Y la escucha, lo que escuchamos, también hace parte de las tecnologías blandas, que podemos integrarlas también dentro de una comunicación transmedia. Bien, ¿haciendo cómo? ¿Cómo podemos hacer que estos grupos se acerquen a sus historias o nos cuenten sus historias o hagan que sus ideas se conviertan en una historia? Pues a través del design thinking. Es decir, estos grupos tienen la posibilidad de generar ideas, de probarlas, de testearlas, hasta llegar a su relato final o su idea final o su comunicación final. Esto se hace mucho en los productos y sobre todo en las interfaces de usuario. Bueno, volviendo a la memoria, nos encontramos que también existe una memoria histórica. Esta memoria histórica se trata de recopilar la verdad, trata de evitar la repetición de los hechos mediante esta verdad, mediante el acceso a esta verdad, ya sea mediante una labor museística o permitiendo el acceso a las personas a la información de la historia reciente, y que de esta manera dicen que un pueblo que conoce su historia no la repite. Bien, nos encontramos con el Centro de Memoria Histórica de carácter estatal. A partir de la firma del Tratado de Paz de Uribe con las autodefensas, empezó a gestionar su labor. Pero al ser de carácter estatal, se siente o las personas piensan que su labor puede estar mediada o puede estar cubierta por intereses que no van a cubrir las necesidades de verdad de la población. También desde carácter privado encontramos verdad abierta, que también a partir de este proceso de paz y con tanta información que estaba rondando en el ambiente, que era ininteligible, que no se podía comprender por tantas versiones que estaban dando los jefes paramilitares, empezó sus labores contando las historias, recopilando de manera dura, podríamos decir, recopilando para que los periodistas tuvieran acceso a esta información y pudieran transmitirla, hacerla entendible hacia las personas. Pero nuestros actores armados han cometido muchos crímenes. Nuestros actores armados han afectado a la población civil y han hecho daños bastante fuertes, que han afectado muy mal a nuestra población. Han hecho mucho daño a nuestra población civil. Tenemos aquí dos ejemplos. Uno es el de Bojayá, cometido por las FARC, y el otro es el Aro, que fue cometido por los paramilitares.
Pero la percepción de estos crímenes hacia estos dos actores que han hecho mucho daño a nuestra sociedad civil, que han hecho mucho daño a nuestro país, que nos han hecho mucho daño, son más inclinadas hacia unos que hacia otros. Mirando las cifras, encontramos que durante un periodo de actividad de estos grupos armados, el total de crímenes cometidos por los paramilitares, quienes están casi que en el olvido, ha sido superior al que han cometido los guerrilleros de las FARC. Ahora bien, ¿de qué manera se busca acercarnos a la población, al público, a nuestro público objetivo? En realidad, ¿a quiénes ha afectado este conflicto? A los chicos de menos recursos. Estos chicos de menos recursos estudian, por lo general, carreras técnicas y no tienen recursos para financiarse. Lo hacen, por esto, en entidades como el SENA. Es en el SENA Regional Quindío donde vamos a desarrollar nuestra investigación, permitiéndoles a estos muchachos que generen sus propias historias de vida, sus propias historias de conflicto, que generen su propia memoria histórica para que ellos logren hacer llegar al resto de la población sus vivencias. ¿Pero cómo? Mediante el lenguaje documental. ¿Por qué el lenguaje documental? Porque este hace un acercamiento a la realidad o una reconstrucción que se presenta objetiva de los sucesos. ¿Mediante qué acciones de memoria? Las acciones de memoria que proponemos o la metodología que se quiere proponer para que estos muchachos generen sus acciones de memoria que permitan olvidar el conflicto es a través del uso de las tecnologías blandas y también de transmedia mediante el uso de los nuevos medios. Es decir, que en aquellos lugares donde por problemáticas de acceso a Internet, problemáticas de acceso de carreteras, por las problemáticas de no presencia estatal, estas personas puedan contarnos sus historias a través de una conversación, a través de títeres, del teatro, de la danza, del arte. Y luego estas ser retransmitidas, luego ser dispersadas a través de los nuevos medios para hacerlas llegar a una mayor población del país. Bien, pero ¿cómo? Mediante diferentes multiplataformas, haciendo uso de diferentes plataformas. Uno puede ser el teatro, otro es mediante el uso de volantes o en prospectiva, pensando en la gran utilización que tienen ciertas plataformas, que estos jóvenes publiquen, realicen historias y las publiquen en estas plataformas, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea, bueno, en esta gran variedad de plataformas que presentamos, para que puedan llegar a más público y que la historia que por momentos se siente dividida, se siente en un país que ha vivido una historia de violencia y otras partes del país que al parecer no la han tenido, tengan acceso a ellas de primera mano. O también mediante el uso de juegos en los que se permitirá conocer, se permitirá acercar mediante identificación de en qué regiones hubo predominancia de ciertos grupos, conocer la historia de estos mismos. Bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta exposición y estoy atento a sus comentarios. Hasta pronto.